A continuación, Clásicos de Siempre. Lelia González nos conduce por un gratificante recorrido de 1 hora por los espacios de la música inmortal de los grandes maestros y sus más destacados intérpretes. Hola amigos, una vez más sean bienvenidos todos a los clásicos de siempre. Con el infinito placer acostumbrado les saludamos, dispuestos a compartir gratamente los próximos 60 minutos, ustedes allá donde se encuentren ahora, descansando en su hogar, como tantos me dicen, en sus automóviles o hasta en sus lugares de trabajo. Y nosotros aquí, el equipo que hace posible, Lelia González, quien les habla, conduce y produce estos clásicos de siempre, aportando todos nosotros lo mejor para lograr el excelente sonido que ustedes tanto aprecian, y Carlos Alberto Márquez, la estupenda voz masculina del programa. Apreciadísimas por nosotros sus manifestaciones de estímulo y apoyo al programa de múltiples maneras, personales, vía telefónica. A propósito, les cuento, amigos, que hemos estado realizando una especie de sondeo entre las personas que nos llaman o que nos encontramos personalmente para saber cuáles son las piezas musicales del género clásico o académico, como prefieren algunos llamarla, que podrían considerarse las mejores. Estaría bastante difícil. Bien, pero de acuerdo a ese primer sondeo, ese primer resultado, hoy le presentamos esas favoritas de ustedes. Aunque en mi opinión considero que entre tantas maravillas que nos legaron los grandes maestros, pues dificilísimo, hasta me atrevo a decir imposible saber cuáles son las mejores. Diría yo, es más bien cuestión de preferencias personales. Pero lo que sí no cabe duda es que la siguiente selección que calificaron hoy para este programa por algunos de nuestros amables oyentes, que las califican hasta de mejores en 1000 años, que son sus palabras textuales, bueno, las disfrutaremos muchísimo todos nosotros. Escuchemos.
La cabalgata de las Valquirias de Wagner, amigos. Es lo que acabamos de escuchar y estamos escuchando de fondo. Él fue un músico excepcional. Pues otro alemán, Richard Wagner, un gran maestro y una de las figuras de mayor relieve en el mundo musical de su época, hacia el 1800. Sí, porque Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 y fue bastante longevo, pues para entonces no era común. Murió a los 70 años, ¿no? El 13 de febrero de 1883. Por cierto que su deceso ocurrió en Venecia, la bellísima ciudad acuática de Italia. Además, se destacó pues, Wagner por su originalidad, ¿no? Por las reformas que introdujo a la música clásica. Se dice que logró unir la música a la poesía, nada más. Se recuerda también a Wagner por haberse casado con la hija de Franz Liszt. Ella se llamaba Cosima. Ha trascendido mucho este affair amoroso de esta pareja, puesto que Cosima Liszt estaba casada con el también músico y además empresario teatral, Hans von Bülow. Y ella terminó divorciándose, finalmente, pues, porque habían convivido, para casarse con Wagner. Eso, tan común hoy en día, era todo un escándalo en aquella época, por eso es de la época que estamos hablando. ¿Qué les parece? Como para meditarlo, amigos. Y mientras lo meditamos, pues nosotros haremos una corta pausa para nuestro primer intermezzo. Luego apreciaremos la selección musical prometida. La música imperecedera de todos los tiempos, las anécdotas y curiosidades de sus creadores e intérpretes. Continúa con ustedes. Son los clásicos de siempre.
Bien, y a propósito del periodo barroco, ¿no?, de la música y del arte en general, en este caso estamos hablando de la música, la encantadora pieza musical que escuchamos pertenece al periodo barroco, pues, precisamente. Era Canon, de Pachelbel, uno de los más emblemáticos autores de este periodo, junto con Händel, Haydn. Era para entonces, figúrense ustedes, hacia los años 1600, música netamente sacra, religiosa, lo que se escribía. Pero justamente Canon es la menos recargada de esa música, la más ligera del tipo de composición, el género. La música barroca entonces se va suavizando, ya que a medida que se acerca el clasicismo, como por ejemplo lo hizo Johann Sebastian Bach, otro destacado músico alemán, quien hacia el año de 1721 compone los célebres conciertos de Brandenburgo, que, como la gran mayoría de las obras musicales de aquellos tiempos, fueron escritos por encargo. En este caso se lo solicitó el príncipe Margrave de Brandenburgo, por eso se llaman así, los conciertos de Brandenburgo. Bueno, se aprecian estas obras de Bach un notable romanticismo para ser de 1721, donde eso no se acostumbraba. Johann Sebastian Bach vivió entre 1685, que fue el año de su nacimiento, y 1750, que murió. Apreciemos de inmediato, amigos míos, un fragmento pues, del concierto de Brandenburgo número 3 en sol mayor.
De ese mismo periodo que hablamos, el barroco, nos llega al programa Georg Friedrich Händel, también alemán, fíjense, y nació en Halle el 23 de febrero de 1685. Fíjense que todo es por 1600, 1700, estamos hablando del periodo barroco. Bueno, y él falleció, Händel, en Londres, el 14 de abril de 1759. No es extraño que Händel finalizara sus días en Inglaterra. ¿Saben por qué? Porque allí pasó la mayor parte de su vida profesional. Cambió la ortografía alemana de su nombre a la inglesa, fíjense ustedes, y se hizo súbdito del rey Jorge I. Se fue Händel. Poseía a él, Händel, Friedrich Händel, un atractivo muy especial que admiraba a los ingleses, y todavía, hoy en día, lo consideran el más grande de sus compositores, siendo alemán. Imagínense, pues, amigos, ¿eh? Y pensar que el padre de Händel hizo lo indecible para evitar que su hijo estudiara música. Oigan esto, que es curiosísimo. Él no quería por nada del mundo que su hijo fuera músico, porque quería evitar, según decía, que se convirtiera, entre comillas, en un pobre músico. ¿Qué le parece? Él quería que él fuera un cirujano, como su padre. Para ello llegó al extremo de sacarlo de la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela era obligatoria la música y él no quería que aprendiera las notas ni la escala musical. Bueno, vamos a escuchar, amigos, de Friedrich Händel, una música que, de acuerdo con los deseos de su padre, por poco no se compone. Imagínense, es su muy conocida música para los reales fuegos artificiales. Y por supuesto, con la Orquesta Sinfónica de Londres que hablamos antes, que dirige Dudamel, y esta vez conducida por Kurt Richard.
Otra obra musical, apreciados oyentes, de las seleccionadas por ustedes, nuestra audiencia, como más grandes, incluso hasta en 1000 años, son las 4 estaciones de Vivaldi. Bueno, entre las más apreciadas, desde luego, y quizás sea lo más conocido de la obra musical de este reconocido autor, uno de los más antiguos del periodo barroco del que estamos hablando. Era él un monje italiano, nacido en Venecia, esa ciudad acuática bellísima, el 4 de marzo de 1678. La música de Antonio Vivaldi quedó por mucho tiempo en el olvido, fíjense. Llama la atención que Vivaldi no aparece mucho en las biografías comunes, en las más comunes de los grandes autores clásicos. Vivaldi no aparece. Y es que es muy poco lo que quedó registrado para la historia de su vida. Probable pues que se debiera a su condición de monje, porque él era cura, y que eso restringía muchas cosas, pues. Ha sido en años recientes que algunos musicólogos se han dedicado a rescatar algo de su música, de su vida y de total obra musical. Muy célebre se ha hecho pues, las 4 estaciones, debido a la gran difusión que ha tenido por su indudable belleza, ¿no? Que se oye en los centros comerciales, en el metro, en muchas partes escuchamos las estaciones y a veces no sabemos de quién es. Aquí el carácter didáctico de Clásicos de Siempre cumple con ese rol, dárselos a conocer. Vamos a escucharlo y van a ver que le van a identificar en el acto, ¿no? Lo que no sabían mucho es que su autor era Antonio Vivaldi. Y esta vez vamos a escuchar la parte dedicada a la primavera, una de las más conocidas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi.
amigas y amigos, quería comentarles que observen que realmente en toda la música de Vivaldi, Antonio Vivaldi, hay un protagonismo extraordinario del violín, que era el instrumento que él dominaba, para el que escribió muchísimo. Pero también quería hacerles notar que en esta ocasión, esta sonó y está sonando al fondo, a cargo de un intérprete extraordinario, mundialmente famoso, un chino, se llama Xi Qin Lu. Ese es el violinista que está sonando, acompañado de la Orquesta de Cámara de Milano. Bueno, y continuando con este recorrido por las obras musicales más apreciadas por un buen número de oyentes, nos vamos ahora entrando por la puerta del clasicismo con Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart, por supuesto, no necesita prácticamente ninguna presentación. Sin embargo, podemos refrescar que nació en Salzburgo, Austria, el 27 de enero de 1756, que fue un niño prodigio, que desde los 4 años de edad tocaba maravillosamente el piano. Su padre, Leopold Mozart, ante esto se dedicó a recorrer Europa presentando al genio en las cortes, presentándolo como un genio, así como lo que era con esa edad, 4 años, junto a su hermanita, que es un poquito mayor, que es Mariana, que familiarmente pues, se llamaba Nannerl. Pero a pesar de este esfuerzo, a caballo de ciudad en ciudad, Wolfgang Amadeus tenía tiempo y disposición para componer, porque allí, en la composición, es donde Mozart demostró la más grande genialidad. Por eso vamos a apreciar aquí, de inmediato, una de sus obras muy apreciadas, tanto que la solicitaron nuestros oyentes, que es el concierto para clarinete. Concierto para clarinete muy famoso, K581. Allí suena ya.
este recorrido, amigos, musical, ya estamos entre el clasicismo y el romanticismo. Allí se ubica Johannes Brahms, otro alemán que nació en Hamburgo el 7 de mayo de 1833 y murió en Viena el 3 de abril de 1897. Muchos lo consideran un autor netamente clásico, debido a la rigidez de las normas que él mismo se imponía. Era lo que se puede decir un perfeccionista, al punto que, oigan esto, él destruía muchas de sus composiciones si no quedaba satisfecho. Caramba, qué exigente. Se dice que componía con calma y cautela, y en algunos casos tardaba hasta 7 años en terminar una obra, que exageró un poquito, ¿verdad? Bueno, pero así era Brahms. Eso ocurrió así con la Sinfonía número 3, que de acuerdo con esto, quién sabe cuánto tardaría Brahms en componer una pieza que vamos a escuchar aquí, ¿no? Pero de eso le hablaré luego, porque ahora vamos al segundo intermezzo del programa y a nuestra sección que ha tenido muchísimo éxito, los genios musicales venezolanos. Y ahora, los genios musicales venezolanos. De los genios musicales venezolanos, que ha tenido un éxito extraordinario. Y aquí hablamos no solamente de los autores, sino de también los intérpretes, que los tenemos muy buenos, de música académica, música clásica, pero con temas venezolanos y autores venezolanos. Por cierto que tuvimos una sorpresa aquí con nuestra oyente de Cagua, Antonieta. Le colocamos un tema de Blanca Estrella que se llamaba Antonieta y ella se sintió muy emocionada y nos envió muchos mensajes de texto muy bonitos, emocionada, que no se imaginaba que ella tenía un vals. Bueno, como fue muy breve y es un tema corto, ella se quedó con las ganas de escucharlo, Antonieta, y quizás también, estoy segura, muchísimas personas. Por eso se los vamos a colocar nuevamente hoy, este vals de Blanca Estrella, pero quiero hablarles un poquito más del excelente grupo que lo interpreta, porque ese muy llamativo que suena una arpa allí, el grupo de cámara Bellas Artes, una arpa de concierto. No es que desmerezcamos el arpa criolla, sino que en este caso, por tratarse de una pieza de tipo académico, lo interpreta el grupo de música de cámara Bellas Artes, y es un trío que está compuesto por Evelia Taborda al arpa de concierto, con José Naranjo en la flauta, ¿verdad? Y con Adriana Virgües a la viola. Esto suena bellísimo, de verdad que todos nos quedamos con las ganas de escucharlo nuevamente. Y un reconocimiento para este grupo de música de cámara Bellas Artes que ha viajado por todo el mundo, nos ha llevado nuestra música fuera de nuestras fronteras en sus presentaciones, y a veces quizás, lamentablemente, sean más conocidos, más apreciados en el extranjero que en nuestro propio país. Por eso esta sección de clásicos de siempre, los genios musicales venezolanos, ha tenido un éxito extraordinario, y de verdad les agradezco muchísimo sus comentarios favorables a esta sección, y en este día pues nuevamente para dedicárselo a Antonieta de Cagua. Antonieta, no nos dijiste tu apellido, pero Antonieta, la que nos escribe de Cagua, vuelve a disfrutar de este bello vals inolvidable, un clásico. Antonieta, de Blanca Estrella.
Hemos disfrutado de un clásico venezolano. Amigos, luego de escuchar, después del intermezzo, Las Venezolanas, una hermosa pieza musical de Johannes Brahms, del que le hablé, que es un vals opus 39, número 15. Estamos ahora, amantes de los clásicos, en un punto en que todo el mundo conoce esta composición, pues es una de las más populares, gracias a que pertenece a la música de un ballet que se representa constantemente en todo el mundo, pero también mucho en Navidad, en las producciones de Disney. Estoy hablando pues de La Bella Durmiente, del compositor ruso Peter Ilyich Tchaikovsky, nuestro muy estimado compositor. De él le hemos comentado extensamente en estos clásicos de siempre. Sabemos entonces que nació en la ciudad rusa de Votskins el 7 de mayo de 1840 y murió en San Petersburgo el 6 de noviembre de 1893. Tchaikovsky está considerado el más ilustre de los autores rusos, pues tuvo la fortuna de salir, de viajar, trascender las fronteras de su país en una época, digo físicamente, ¿no? Eso en una época en que el régimen lo prohibía, no se podía salir de Rusia. Pero él como músico sí podía salir, tuvo esa suerte. Así que Tchaikovsky pudo viajar, dirigir las más prestigiosas orquestas de toda Europa. Y era tal su éxito
que en Inglaterra fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Cambridge. Y esto antes de que una epidemia de cólera le arrebatara la vida, con apenas 53 años y en pleno auge de su carrera artística. Bueno, amigos, aquí vamos a escuchar ahora la pieza musical que identifican enseguida a todos, porque es el vals del ballet La Bella Durmiente. Bueno, amigos, y aquí en este momento del programa, de esta selección, sí es verdad que estamos en pleno romanticismo, en el periodo romántico, con Frédéric Chopin, nada más.
tema que nos sirve de fondo, de las sílfides. Bueno, queremos recordar algunos datos biográficos de Chopin, a pesar de que hemos hablado muchísimo de él en nuestros programas, pero siempre hay personas que se están incorporando, ¿verdad? Y a quienes no, se los estamos refrescando los datos, pues. Recordemos que él nació en 1810, polaco, y murió en 1849, muy joven, pues, por causa de la tuberculosis. Empezó a componer Chopin a los 8 años, fue también precoz, y dio su primer concierto a los 9 años. A los 19 estaba considerado como el primer pianista polaco. En ese momento todavía no había salido de su país. Y recordemos que después vivió muchos años en Francia, en París sobre todo. Sus obras pianísticas se agrupan pues en 14 grupos, ¿no? Las polonesas, que las amaba mucho el compositor, porque él era muy nacionalista. Las mazurcas, que también son danzas nacionalistas. Después tiene muchísimos conciertos para piano. Es una cuestión algo curiosa, ¿ves? Que Chopin no compuso para ningún otro instrumento, su instrumento era el piano, pero hay otros autores como Tchaikovsky que eran pianistas excelentes y compusieron obras para orquesta. Él tiene unos conciertos también, Chopin, pero siempre incluyendo al piano como protagonista, sus improntus. Y la Sílfide, pues, es el único ballet que, curiosamente, fue seleccionada esta música muy posterior a su muerte. Pues, atacado de esa tisis que lo llevara a la tumba, no tuvo oportunidad de escuchar la selección de las Sílfides compuesta por él mismo, sino que eran temas separados en aquel momento, ¿no? Bueno, de Frédéric Chopin vamos a escuchar un vals para cerrar el programa de hoy, que ha sido muy solicitado, de verdad, porque pertenece a las Sílfides, pero es el vals número 1 en mi mayor. Es bellísimo. Escuchemos. Qué bello, con este fondo musical que tenemos, tan apreciado por todos, incluyendo
Es el vals en do sostenido menor de Frédéric Chopin. Bueno, con él nos llegó la hora de concluir el programa. Imagínense con este encantador tema. Felices de haber contribuido a brindarles una hora de relax y entretenimiento. Entonces, así nos despedimos. ¿Quién les habla y produce los clásicos de siempre? Lelia González. Y Carlos Alberto Márquez, la excelente voz masculina del programa, que tanto ustedes aprecian según los mensajes. Bueno, por favor, les vamos a pedir que conserven esa grata sensación que les hemos proporcionado en este momento especial de clásicos de siempre, por toda la semana que nos separa con los clásicos de siempre. Hasta entonces. Hasta aquí, Clásicos de Siempre, un espacio que permite el contacto con la música que jamás pierde vigencia y sus mejores intérpretes.